Ok, muchachos, vamos entonces a hacer un pequeño repasito sobre lo que hemos visto de gráficas de distancia versus tiempo y de velocidad versus tiempo. Como lo mismo se grafica de forma diferente. Acá tengo una recta que es constante con pendiente positiva. Cuando lo veíamos en desplazamiento, entonces veíamos que iba, por ejemplo, hacia arriba o se desplazaba hacia la derecha, ¿cierto? Cuando lo tenemos como velocidad, es una velocidad constante, porque durante este recorrido no hubo cambios en la velocidad. Al no haber cambios en la velocidad, se representa de esta manera. Recordemos además que la velocidad está definida como delta x sobre delta t, que en matemáticas no es otra cosa que la pendiente de esta recta. Entonces lo graficamos como la pendiente, que nos da un valor constante, por eso nos da una línea recta. En el caso en el que hay una persona que paró de caminar, de desplazarse y se quedó quieta en un mismo lugar, entonces esta pendiente es cero. Por lo tanto, la pendiente al ser cero, la velocidad es cero. ¿Listo? Y la representamos sobre el eje X, en lo que sería pues matemáticamente, pero en este caso sería en el eje T del tiempo. ¿Listo? Y finalmente tenemos una pendiente negativa en el cual lo que nos está diciendo es que la velocidad también es negativa. Recordemos que tanto el desplazamiento, pues la distancia, como la velocidad son vectores. Entonces estas unidades vectoriales necesitan estar acá establecidas. Entonces acá, como es negativo, el gráfico se hace por debajo del eje horizontal, en este caso del tiempo. ¿Queda claro? Muy bien. Con base a esto que ya trabajamos y que más adelante lo vamos a hacer con el de aceleración, vamos a resolver este ejercicio que nos propone. Dice, un automóvil se desplaza por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico. Velocidad dado en kilómetros por hora y el tiempo dado en horas. Este es el gráfico que nos da. ¿Qué significan estas rayitas acá rojas debajo de esa línea? Que es el área bajo la curva. Listo, lo que nos va a dar el valor. Básicamente eso es área bajo la curva. Muy bien. Nos piden describir el movimiento del auto, calcular la distancia recorrida y decir cuál fue el desplazamiento del auto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el movimiento del auto? Entonces, el movimiento en 0.3 horas, porque miren que acá está en horas, en 0.3 horas recorrió con una velocidad de 24 kilómetros por hora este espacio. ¿Listo? Ese fue el primer desplazamiento. Luego estuvo en una velocidad de 0 entre 0.3 y 0.6 horas. El desplazamiento fue nulo, la velocidad fue 0. Si la velocidad es 0, pues el objeto no se mueve. Luego no hubo desplazamiento durante ese espacio. Después, miren que al tener esta por acá abajo, lo que nos está diciendo es que hubo un cambio de dirección en el desplazamiento, ¿cierto? Miren que acá lo tenemos en la gráfica. Hubo un cambio de dirección en el desplazamiento en el cual estuvo a una velocidad de 24 kilómetros por hora en sentido contrario al que había iniciado durante 0.3 horas, entre 0.6 horas y 0.9 horas. ¿Listo? Y volvió nuevamente a una velocidad igual 0 entre 0.9 y 1,2 horas, es decir, durante un intervalo de tiempo de 0.3 horas. Hasta ahí es claro. Esa es la lectura que hacemos de este gráfico. ¿Listo? Y entonces saber que si el gráfico nos da por debajo o nos da por encima, implica cómo fue el desplazamiento, si fue hacia arriba, si fue hacia abajo, por ejemplo, o hacia la derecha o a la izquierda según el signo. Ahora, calcula la distancia recorrida. Para calcular las distancias, nosotros tenemos por acá una formulita que la hacemos en un triángulo que me quedó miedoso. Y lo vamos a hacer por intervalos. ¿Listo? Distancia, tiempo, velocidad. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo o tiempo por velocidad, pero como el producto es conmutativo no tenemos ningún problema. Muy bien,
Con base a esto vamos a resolverlo. Acá, ¿qué tenemos? Intervalo 1. Este es el intervalo 2. Intervalo 3 e intervalo 4. Para que se nos haga más fácil la notación, a cada una de estas distancias le voy a colocar el subíndice de lo que corresponde en cada intervalo. ¿Listo? Observen entonces que a mí me están dando acá velocidad y tiempo, pero puedo hallar la distancia. Entonces, tenemos distancia 1 es igual a la velocidad en el intervalo 1 por el tiempo del intervalo 1. ¿Cuál fue la velocidad en el intervalo 1? 24 kilómetros por hora. Por tiempo 1. ¿Cuál fue el tiempo 1? 0.3. De 0 a 0.3 da 0.3 horas. ¿Cuánto da esta multiplicación, muchachos? ¿Cuánto nos da? Bueno, 7,2 kilómetros. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la distancia 2, porque lo vamos a hacer con cada intervalo. Velocidad 2, tiempo 2. ¿Listo? Velocidad 2. En este intervalo de tiempo, ¿cuál fue la velocidad? 0. 0 kilómetros por hora. Por el tiempo. ¿Qué tiempo duró ese recorrido? 0,3. Porque hago la diferencia entre estos dos. Cancelo las horas y me quedan 0 kilómetros. La distancia 3. Estamos acá. De entrada, yo espero que el valor de esa distancia sea positiva o negativa. Negativa. Miren cómo, sin necesidad de hacer muchas cosas diferentes, yo ya soy capaz de predecir los resultados, así no sepa cuál es el número. Listo. Entonces, sería la velocidad 3 en el tiempo 3. Esto es velocidad 3 menos 24 kilómetros por hora. Por la diferencia del intervalo que fue 0,3 horas. Cancelamos y nos da menos 7,2 kilómetros. Y nos queda el último intervalo. Vamos a hallarle esa distancia. X4 es igual a velocidad 4 por tiempo 4, lo cual nos da 0 kilómetros por hora por el tiempo 4, que es 0.3 horas. Observen que cuando estoy haciendo el intervalo me doy cuenta de cuánto tiempo se demoró acá. 1,2 menos 0,9 da 0,3. Listo. En este caso entonces también tenemos 0 horas. Entonces, este fue, digamos, como el recorrido que él hizo. Listo. Ahora, ¿cuál fue el desplazamiento del auto? ¿Qué es desplazamiento? El desplazamiento es delta X igual a distancia final menos distancia inicial, ¿cierto? ¿Cuál fue la distancia final para nosotros? Pero pongámosla con los X números. La distancia final fue X4, ¿cierto? Menos la distancia inicial, ¿quién fue? X1. Listo. Entonces vamos a reemplazar. X4 da 0 horas, 0 kilómetros. Menos X1. ¿Cuánto da X1? 7,2 kilómetros. Es decir, que el desplazamiento es de menos 7,2 kilómetros. Observen que es negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque respetamos también el signo que tenemos dado por la ecuación de desplazamiento. ¿Queda claro? Ok. Les dejo como tareita hallar el recorrido. Es similar. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias.